Buenas tardes para todas. En esta ocasión nos volvemos a encontrar abriendo la palabra de Dios para seguir aprendiendo acerca del Señor Jesús y sus milagros. Situaciones muy especiales que vivieron y de las que fueron privilegiados en aquella época de ver y vivir los que lo rodeaban al Señor Jesús cuando Él anduvo en esta tierra. Y el pasaje de hoy lo podemos encontrar en Mateo 8, en Marcos 5 y en Lucas 8. Los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. Y yo he elegido el libro de Marcos, en el capítulo 5, del 1 al 20, relata este episodio. Y lo elegí simplemente porque, me gustó un poquito más los detalles que dio Marcos, pero en realidad entre los tres evangelistas, decimos siempre, podemos y vemos la escena completa. Este milagro que nosotros vamos a ver hoy sucede exactamente después del milagro que vimos la semana pasada y que fue Jesús calma la tormenta. ¿Se recuerdan que Rebeca nos guiaba en el estudio de ese pasaje cuando Jesús con mucha autoridad se para en la barca en medio de una fuerte tempestad, de una fuerte tormenta, ordena a la naturaleza que se aquiete y la naturaleza le obedece? Esa es la situación de la que estaban saliendo los discípulos y Jesús, que siguieron en la barca porque la idea desde un principio era ir a la otra orilla. Y la otra orilla era la región de Gadara. Y como yo les decía, no era poca cosa de donde venían. Habían pasado por una situación seguramente muy angustiante en el primer momento de la tormenta y que yo creo, asumimos que no debe haber sido una tormenta de pocos minutos o un viento fuerte que sobrevino y ellos entonces fueron y lo hablaron a Jesús para que se despertara, porque ellos eran avesados en pescadores. Así que imposible que se hayan asustado por una tormenta simple. Debe haber sido algo grave, terrible lo que estaba pasando. Y habían vivido luego el semejante milagro de ver que Jesús daba la orden y todo volvía a la calma. Y esto sucede automáticamente después. Ellos llegan a la otra orilla, todavía algunos estudiosos dicen por el tiempo transcurrido, todavía estaba de noche. Seguramente que los discípulos venían pensando, hasta que el día se haga y hasta que comencemos a andar y el Señor empiece a enseñar y a sanar, como era la costumbre, vamos a descansar, nos tiraremos debajo de algún lugarcito cubierto, pero no. Apenas dice se bajan, sucede algo extraordinario. Y dice el versículo 1 del capítulo 5 de Marcos: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él, por Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía una morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hecho pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Esto era una situación y una condición de una persona deplorable, una condición desesperante. Un hombre que en vez de estar sobre sus pies y llevar una vida normal, con situaciones de apuro quizás, no, estaba en un cementerio, vivía entre los sepulcros. Ustedes calculen que en aquel momento, si hoy es tétrico y hoy es feo entrar a un cementerio, causa una cierta angustia, calculen lo que era en aquel momento, todo más rudimentario, todo más rústico. Ahí vivía él. Y dice que daba voces, gritaba. Y no deben haber sido gritos así como para amedrentar, no, deben haber sido gritos que causaban mucho temor, porque la gente del pueblo, de donde él era, de la región, había intentado muchas veces atarlo, contenerlo, con cadenas, con grillos, con grilletes en las manos, en los pies, pero él era tal la fuerza interior, que no era de él, sino que era de los demonios que habitaban en él, que lo estaban poseyendo, que
hacían este trabajo de romper las cadenas como si fueran papel, como si fueran, dice, hilos de seda. Y ellos allí se bajan de la barca y se encuentran con esta situación. Un hombre que además de todo esto, dice, se lastimaba con piedras, se cortaba, sangraba, debe haber tenido sangre seca, lastimaduras viejas, cicatrices, porque dice Mateo, hacía mucho tiempo. Y aquí Marcos dice, siempre estaba noche y día en ese lugar. Y noche y día hacía estas cosas. Los demonios estaban haciendo lo que mejor saben hacer. Satanás estaba haciendo lo que mejor sabe hacer. Matar, robar y destruir. Porque eso es lo que hace el diablo. Y eso es lo que estaba haciendo en este hombre. Imagínense ustedes cuántas cosas, pensemos, le habrá robado a este hombre. El futuro, el presente, les robaba su historia. Seguramente habrá sido un hermoso bebé en algún momento. Habrá sido un tierno niño, jugando con otros niños, riendo, corriendo. Hoy era un hombre en un estado deplorable. Y así dice la Biblia que el Señor Jesús lo encontró y lo miró. Y el relato nos lleva a ver que cuando vio pues a Jesús de lejos, dice, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. No dice la palabra si fue el endemoniado en un rapto de racionalidad que vino corriendo y se arrojó a los pies de Jesús. Tampoco especifica si fueron los mismos demonios. Da a entender como que ellos fueron los que lo trajeron cuando lo vieron a Jesús. Lo importante es que vino al lugar más seguro y al mejor lugar, a los mejores pies, a los pies de Jesús. Allí cayó y miren al diablo pidiendo por Dios, rogando por Dios, no nos atormentes. Él, el que es el príncipe de las potestades del aire, Él que se cree todopoderoso y que quiere hacer las obras de Dios, quiere ser igual a Dios, le pedía, no nos atormentes. Porque, dice el versículo 8, Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Sal de este hombre. Pero después le pregunta, ¿cómo te llamas? Jesús le pregunta a ese ser que, haciendo uso de las cuerdas vocales de este pobre hombre, estaba gritando, por favor, por Dios, no me atormentes todavía. Por Dios, no nos arrojes al abismo. Y el demonio que estaba dentro le responde, Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Saben? Si pensamos en legión, legión es una parte del ejército romano que tiene numerosos soldados, tantos como entre 3.000 y 6.000 soldados. Él quería dar una imagen de cuánta cantidad de demonios estaban viviendo en ese hombre. Eran muchos, pero además legión significa un ejército invasor, cruel, despiadado, que daña, destruye a su paso. Y eso era lo que él quería dar, esa era la imagen. ¿Y Jesús no sabía quién estaba adentro? ¿Jesús no sabía que eran muchos? Claro que lo sabía. Pero él quería, Jesús, que lo escuchara el mismo endemoniado. ¿Cuál era la verdadera situación por la que estaba viviendo? Y que escucharan los hombres que lo acompañaban, sus discípulos, cuál era la verdadera situación de este hombre. Y allí estaba el diablo, Satanás, los demonios, pidiendo, rogándole a este Señor Jesús, no nos eches, no nos atormentes. ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? El mismo diablo, el mismo Satanás, lo reconocía quién era él. Es que él sabía quién era el que tenía al frente. Era la segunda persona de la Trinidad, era Dios hecho hombre, era el Hijo de Dios que había venido con un propósito y el Satanás lo conocía el propósito y sabía que estaba perdido,
porque Jesús había venido a triunfar. Y de hecho lo hizo, cuando muriendo en la cruz, al tercer día, resucitó, volvió a vivir y venció así al que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás. Y entonces dice que le rogaba: no nos eches de esta región, no nos saques de este lugar. Y dice que cerca, miren lo que dice el relato, lo vamos a leer, estaba allí cerca, en el versículo 11, un gran hato de cerdos, una piara, como se le dice, paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Qué habría hecho este hombre para llegar a esta situación de que tantos demonios lo poseyeran? La palabra no lo dice. Pero de lo que sí nos advierte la palabra es que sin Cristo todos estamos bajo el poder del maligno. Todos estamos bajo la mente perversa, bajo sus intrigas, bajo sus mentiras. Miren lo que dice Efesios 2, del 1 al 3. Yo se los voy a leer de una versión popular, muy clarita. Dice: hace tiempo, dice Pablo a los Efesios, ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así, antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Todos, antes de conocer a Cristo, éramos así. Todos los que aún no se han sometido y humillado a la obra salvadora de Jesús son así y corren este riesgo. Quizás no den tumbos y griten entre los sepulcros, quizás, no sé, porque es tal la maldad que reina en el mundo, es tal la situación que estamos viviendo, que creo que no estamos muy lejos, que los que no tienen a Cristo en su corazón hoy no están muy lejos de ser así. Porque ¿qué nos hace ser diferentes? ¿Qué hace la diferencia en nosotros? Cristo en nosotros hace la diferencia. Él, que como el gadareno endemoniado, tuvo un encuentro con Jesús y cambió su vida. Así fue la nuestra, así fue nuestra experiencia. ¿De qué podemos hablar? Sino de lo que Jesús ha hecho en nosotros, su poder transformador, su poder liberador, que rompe cadenas. Él sí que rompe cadenas, pero rompe cadenas para siempre. Fíjense, en el versículo 14 dice: los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Mateo dice que todo el pueblo vino. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado por el demonio y que había tenido a la legión, sentado, vestido y en su juicio sano, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo les había acontecido, cómo había sucedido con el que había tenido los demonios y lo de los cerdos. Pero ellos comenzaron a rogarle que se fuera de su entorno, que se fuera de allí. Ellos escucharon todo. Vinieron despavoridos porque despavoridos habían oído los que cuidaban a los cerdos, los que los apacentaban. Fueron a decirle, dice, por los montes, por los campos, por la ciudad, por todos lados por donde pasaban: vayan a ver lo que sucedió. Un hombre vino y habló con el loco de los sepulcros. Vayan a ver,
Nuestros cerdos se despeñaron, se perdieron, eran como 2000. Ellos apacentaban cerdos, pero no eran el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no tenía que tener contacto siquiera con estos animales. Ellos no solamente que estaban desobedeciendo de tener contacto con ellos, los criaban, los comerciaban, en ellos basaban su economía. Esta región de Israel, Gádara. Y cuando esto sucede, a pesar de que vienen y ven a este pobre hombre que antes causaba temor en ellos, lo ven hoy sentado en su sano juicio, hablando y escuchando a los demás, a los hombres, a Jesús, a los discípulos. En vez de alegrarse y en vez de querer investigar y en vez de querer ellos también entender qué estaba pasando y reconocer que lo que estaban haciendo estaba mal porque ellos no debían estar cerca de los cerdos, ni siquiera cerca, porque esa era la orden de Dios. Que hoy no quiero meterme en eso, pero lo interesante es saber que había un precepto de Dios y que ellos eran el pueblo de Dios y que Dios les había dicho. Y sin embargo, no solamente que seguramente lo consumían, sino que lo criaban, lo comerciaban, y hoy cambian los cerdos por la persona de Jesús. Y prefieren seguir criando cerdos. ¿Cuántas veces el ser humano no es así? Jesús se aparece en sus vidas, se presenta. ¿Y qué dice el hombre, la mujer de hoy? No, déjame, no me vengas con cambios. Yo hoy estoy bien, hoy soy joven, trabajo, tengo mi casa, soy una buena persona, no mato, no robo, en eso se basan todos. Sin embargo, como leíamos, sin Cristo, todos estábamos y todos están los que no tienen al Señor, a merced del príncipe de las potestades del aire, a merced de Satanás. Ellos prefirieron a los cerdos antes que a Jesús. ¿Cuántas veces hemos escuchado cuando Jesús se presenta? No me vengas con cambio. Yo creo en esto, esta es la religión de mis padres. No puedo cambiar, no voy a cambiar. Y cambian religiosidad, tradiciones, por la persona de Jesús, que nosotros sabemos que es poderosa, que Satanás mismo reconocía, eres hijo del Dios Altísimo, y que tenía autoridad y soberanía sobre él. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su entorno. Qué triste reacción la de esta gente, qué triste. Al entrar en la barca, dice el relato para terminar, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase ir con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hacia el final del relato no solo vemos a un hombre transformado en su sano juicio, vestido, sino que está el agradecimiento que él tiene por el Señor, que le ruega: déjame ir contigo, quiero estar al lado tuyo, no me quiero despegar más, vos me salvaste, vos me cambiaste. Ay, mujercita, si pudiéramos tener este corazón de decirle al Señor: quiero estar con vos todo el tiempo, no me quiero alejar, no quiero dejar de pensarte, no quiero dejar de estar con vos. Eso le decía el gadareno, el ex endemoniado, hoy un hombre puesto sobre sus pies y que quería estar cerca de Jesús. Pero Jesús tenía otra misión para él. Y le dice: no, vos querés estar cerca mío, vas a estar siempre cerca mío. Y yo voy a estar siempre cerca tuyo, le estaba diciendo Jesús. Cada vez que vayas por las ciudades que vayas, y que vayas a los tuyos, a tu familia, a tus vecinos, a tu gente, a los que te rodean, y les cuentes cuán grandes cosas Jesús ha hecho por ti, Dios ha hecho por ti, yo voy a estar con vos. Eso le estaba diciendo Jesús. Tengo una misión, la misión de Decápolis para ti.
Decápolis, dicen los estudiosos, eran 10 ciudades cercanas a la región de Gadara, o en la región de Gadara. Y ahí lo mandó Jesús. Un solo hombre, pero fíjense a quién usó Dios para predicar su palabra. Se me llena el corazón, porque así es el Señor. Él utiliza lo más vil, como yo, hermanas, chicas, como yo, lo más vil, para contar su palabra, para que le digamos al mundo quién es Él. Y Él se fue y comenzó a hablar de Jesús. Y Él debe haber sido el que llevó a la región, a toda aquella región, a Decápolis, dice, 10 ciudades, que Jesús lo había sanado, lo había salvado. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Dios? Va a haber 2 situaciones. Dice que toda rodilla se va a doblar frente a la presencia de Jesús. Toda rodilla se doblará, dice la palabra. O me puedo arrodillar frente al Señor en alegría y en gozo y en reverencia y en adoración en aquel día, porque lo hice mi Señor en la tierra, porque traté de acercarme a Él, porque traté de ser como Él, con muchos errores, con muchas faltas, pero mi corazón siempre aferrado a su palabra y nunca me permití alejarme de Él. ¿Me puedo arrodillar así frente a Él? ¿O me puedo arrodillar en temor, en pánico, porque sé la condenación que se viene para mi alma? Esas son las 2 situaciones que se nos presentan. Yo puedo decir que mis rodillas se van a doblar ante Él para adorarlo. ¿Puedes decir lo mismo? La que me está escuchando, la que me está viendo, ¿puede decir lo mismo? ¿Puede decir que se va a arrodillar en adoración? Quiera Dios que así sea. Y no que nuestras rodillas se doblen en pánico, en miedo, en ruego, para que Dios se apiade de nuestra alma. Pero el tiempo va a ser el final. Hoy es el día. Como veíamos en esta semana, en una de las promesas, Jesús está escribiendo el libro de la vida. Que nuestros nombres estén en ese libro. Aceptemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, y Él nos va a sacar de la tiniebla a la luz admirable, a su luz. Y nos va a dar vestiduras nuevas, una mente renovada, un corazón de carne, y nos va a dar una vida nueva y abundante. ¿Oramos juntas? Te damos gracias, papá, porque siempre tenés enseñanzas para nosotros. ¿Sabes? Detrás de esta historia hay muchas más cosas que podemos aprender. Pero qué bueno es saber que aún Satanás te reconoce como Dios y que sabe quién eres, que eres soberano, que eres fuerte, que eres poderoso. Gracias porque un día te hice mi Dios. Hoy te rogamos por aquellos que todavía no han entendido, no han creído, para que tú puedas transformar sus vidas como la de este hombre y volverlos ciudadanos vestidos con vestiduras nuevas, sanos, en pleno juicio y viviendo una vida abundante como la que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, alabamos tu nombre. Amén, Señor. Nos vemos en la próxima.